Sé que con este video posiblemente me ponga en contra a muchas personas, porque obviamente esas personas son hinchas, son aficionados, aman a un club y por tanto piensan de que obviamente tienen una importancia, son relevantes y es, al menos en Argentina, algo sabido que la hinchada importa. La hinchada es algo que mide la grandeza. Hay veces que hay equipos que llegan a decir, yo soy más grande porque este equipo con el que me están comparando tiene una hinchada malísima. Pero en este video te voy a explicar porque a la hora de comparar dos equipos, la hinchada no puede ser un criterio a tener en cuenta. No lo puede ser. ¿Y por qué? Porque es subjetivo. Y voy a explicarte paso a paso, porque cualquier forma en la que intentes hacer que la hinchada entre en la discusión, terminas haciendo algo que es no ser objetivo. Y no estoy hablando de ser cuantitativo, no estoy hablando de que tiene que todo ser numérico, pero tiene que haber algún criterio. Y justamente es el tema de hinchada. No hay criterio. Así que, sin más preámbulos, empecemos. No me peguen, por favor. Aclaración, y sí, estoy abriendo el paraguas. Yo no pienso que los hinchas no sean importantes en el fútbol. Al contrario, creo que sí lo son, tanto económicamente como en el desarrollo de los partidos. O sea, los socios en cierto punto son uno de los alimentos más grandes que tiene el club para subsistir. Y cuanto más abajo te vas en las divisiones, los hinchas son aún más importantes porque esos clubes tienen menos ingresos económicos de todo tipo, como son los equipos grandes de Europa o inclusive los equipos de la primera división argentina. Los hinchas además son importantes porque en cada partido alientan a los jugadores y es prácticamente una tontera decir que no influye el hecho de sentirte acompañado por tus hinchas. De hecho, cuando un equipo no se siente acompañado, porque ya sea no hay muchos hinchas en la cancha, o los hinchas no acompañan porque silban o están en un mal momento en relación con el plantel, eso influye negativamente. O sea, acá nadie quiere decir que los hinchas no sean importantes en la dinámica general del fútbol. De hecho, inclusive, en lo que es el espectáculo de ver un partido o de ir a la cancha, los hinchas más espectaculares, los que van con bombos, con trompetas, los que más gritan, son parte del fútbol. Mucha gente le gusta ir a la cancha solamente por eso. O hay hinchadas que se caracterizan específicamente por hacer postales tan increíbles que hacen que el partido en sí mismo sea un espectáculo desde fuera del espacio de pasto. Ahora, no podemos medir algo que tiene que ser objetivo para algo tan relativo como es la hinchada. Voy a explicar ahora sí por qué. Punto número uno. Imaginemos que decimos, ok, entiendo que es todo medio subjetivo, hagámoslo simplemente por cantidad. Y acá ya hay un grave problema. Si hacemos por cantidad, va a haber, por ejemplo, países que tengan clubes más grandes desde ese criterio simplemente por ser países más grandes. O equipos que simplemente por ser de una ciudad más poblada que otra tengan más hinchas. Obviamente un equipo puede subir de hinchas mediante el marketing o mediante sus logros. Esto se ve bastante, pero esto pasaba antes. Cada vez es más difícil que la gente se haga hincha de un club nuevo, porque yo quiero un club. Y por lo general la gente hace un club por su familia, por tradición, y por ende ya cada vez es menos probable que cambien demográficamente los hinchas. Obviamente puede ser que en algún punto haya pequeños movimientos, pero a la larga, ¿qué clase de movimiento en la grandeza puede haber entre dos equipos si el delimitante es la hinchada cuando hay ciertos puntos que no se van a poder comparar nunca? Hipotéticamente hablando, imaginemos que Defensa y Justicia, que igual tiene una linda hinchada, a mi subjetivo parecer, quiere ser más grande que Boca, se pone como ese objetivo de ser más grande que Boca. Imaginemos que sale campeón 50.000 veces de la Liga, sale campeón 25 veces de la Copa Libertadores, es regular, a Boca le puede ir inclusive mal, pongamos todo sobre la mesa para que Defensa y Justicia pueda ser más grande que Boca. Y algún hincha de Boca dice, bueno, pero ¿vos viste las hinchadas? Porque es muy posible que nunca en la historia Defensa y Justicia tenga una hinchada del tamaño y la relevancia cultural que tiene Boca. Por tanto, la cantidad en hinchas nunca puede ser un parámetro porque está siendo injusto con equipos que no tienen tantos hinchas. Que no es su culpa, porque si sos de una ciudad chica o simplemente sos un equipo que se fundó después, tenés derecho a poder algún día superar a los equipos históricos, si es que deportivamente lo estás logrando. Pero simplemente te vas a ver limitado porque tenés menos hinchas, evidentemente eso no sería un criterio objetivo. ¿Por qué? Porque está condicionado por cuestiones que no tienen que ver con lo futbolístico, con lo que vos hagas como institución. Por ende, como punto número uno, la cantidad de hinchas o de socios, como lo quieras llamar, nunca puede ser un punto a tener en cuenta. Porque no tiene nada que ver con el equipo y en general vas a terminar beneficiando simplemente equipos que tengan más cantidad de pobladores alrededor de su estadio o inclusive a países que tengan más población. Siguiendo desde el lado numérico, alguno podría argumentar, bueno, pero ¿qué pasa con los equipos que se supone que tienen muchos hinchas pero que a la cancha van pocos?
Por ejemplo, no sé, se habla a veces de Vélez en ese caso, ¿no? De que obviamente en algunos partidos importantes podemos ver que la cancha está muy llena, pero que por lo general no tienen tantos hinchas en la cancha en el partido a partido. Y por ende podríamos decir, ok, quizás la cantidad no es lo correcto de medir, sino la proporción de hinchas que tenés verdaderamente con respecto a la proporción de hinchas que te apoyan verdaderamente. O sea, como una especie de coeficiente de fidelidad. Esto podría ser interesante porque en cierto aspecto podríamos medir realmente, de manera objetiva, qué hinchada es más cercana a su equipo. Pero también tenemos un pequeño problema que nos va impidiendo de una manera u otra hacer que este criterio sea objetivo o interesante. O sea, siempre tengamos en cuenta de que lo que más se mide es por el tema del estadio. ¿Cómo medís la fidelidad de los hinchas sin medirlo por la gente que va a la cancha o que no va a la cancha? En ese sentido, los tamaños de los diferentes estadios, las realidades económicas y sociales de cada lugar, hacen de que haya equipos que quizás tienen un número de hinchas súper fieles que van todos los partidos. Pongamos un número, 10.000. Pero si su estadio, por lo que sea, tiene 30.000, nunca lo van a llenar. Pero quizás si tuvieran una cancha mucho más pequeña, podríamos ver todas las semanas la fidelidad al 100%. De esta manera, Boca, aunque hipotéticamente la mitad de todos los hinchas que tiene sean totalmente randoms, que no les importa el fútbol, al tener la otra mitad que le alcance y le sobra para llenar su cancha, siempre sería su cancha. ¿Cómo podemos medir verdaderamente la fidelidad? Salteando los problemas del tamaño de los estadios, de las posibilidades que tienen los hinchas verdaderas de ir a la cancha y, obviamente, seguir siendo objetivos. Siempre tendríamos problemas para delimitar quiénes verdaderamente son fieles, quiénes verdaderamente se ven influenciados por el tema de cómo se ve el estadio y por ende casi que tendríamos que hacer todas las semanas una encuesta a todos los hinchas y confiar que los hinchas verdaderamente nos van a decir la verdad para poder verdaderamente medir quiénes son más fieles. Por otro lado, acá entraría la pregunta, ¿qué es ser hincha? Porque podríamos decir que hay gente que es hincha infiel, pero uno podría decir, bueno, pero los hinchas infieles no son hinchas de verdad. ¿Por qué llamaríamos hincha a alguien que no ve los partidos, que no va a la cancha, que puede y no quiere ir a la cancha? Casi que sería un hincha por compromiso que simplemente tendría el título, pero no tendría sentido decir que verdaderamente es un hincha. Entonces, un equipo tiene 10.000 hinchas que van a la cancha por día y comillas, 50.000 que lo ven por la televisión, bueno, tiene 60.000 hinchas. Si después hay un montón de otras personas que dicen que no son hinchas de ese equipo, pero que no lo ven nunca y no van a la cancha nunca, bueno, directamente diríamos que no son hinchas. Entonces, verdaderamente, el tema de la fidelidad es muy complejo de medir y siempre terminaríamos equivocándonos o jugando injustamente a uno u otro por no tener en cuenta cierto factor, ya sea económico, social, cultural, del estadio, y por ende es un segundo intento un poco más prolijo de decir vamos a medir objetivamente la hinchada, pero tampoco nos funcionaría. Inclusive, esto que acabo de decir, nunca lo escuché en mi vida. Y el siguiente argumento que voy a decir ahora es el que verdaderamente la gente suele usar para decir que una hinchada es mejor. Que fíjense el detalle, ya no hablamos de cantidad, hablamos de mejoría, algo cualitativo. Y acá está lo interesante. Seguramente yo te pregunto ahora, ¿qué hinchada es mejor? ¿La de Boca o la del Real Madrid? Vos me vas a decir, bueno, obviamente la de Boca. Yo te preguntaría, ¿por qué? Y vos me dirías algo así como, bueno, la bombonera transmite una energía, la cancha tiembla, tenés que ver las canciones, tenés que ver lo que dicen, cómo acompañan, cómo van a todos lados. Y, ok, en cierto punto para nosotros es una mejor hinchada, pero es realmente algo completamente etnocéntrico, o sea, me refiero, uno juzga su propia cultura como la cultura correcta o lo que está bien, y al mismo tiempo los españoles, los ucranianos, los bolivianos, los peruanos juzgan su propia cultura como algo que está bien. O sea, posiblemente un español ve a la hinchada de Boca y dice, wow, están locos. Pero no necesariamente estar loco o tener una manera más efusiva, agresiva o particular de hinchar te hace mejor. Verdaderamente, ¿qué es ser mejor como hincha? Y aquí está el tema central del video, que si nos vamos de la parte objetiva de los números, donde nos dimos cuenta que mucho nos sirve y que siempre terminaríamos equivocándonos de una manera u otra, y nos metemos ahora en el aspecto subjetivo, ¿qué es una mejor hinchada? ¿Una que transmite más? ¿A quién transmite más? ¿Y qué transmite? Por ejemplo, el fútbol argentino es un fútbol particularmente violento. Las canciones que cantan suelen ser bastante ofensivas y los problemas que hay dentro y fuera de la cancha son muchísimos más que en otros países. El hecho de ser más violentos, ¿no tendría que restar puntos para lo que es una buena hinchada? Bueno, para mucha gente no. Para mucha gente inclusive suma puntos el hecho de que tengamos esa
agresividad tan fuerte contra los rivales, que nos tomamos tan en serio el fútbol. Acá resignificamos la violencia en una especie de aguante, y ese aguante lo vemos como algo positivo. Que no está mal que lo veas así. Lo que quiero decir es que es subjetivo eso. No es verdaderamente cierto de que una hinchada que hace este tipo de cánticos o que va de esta manera es mejor o peor. En realidad, cada uno alienta como quiere y cada país tiene su propia cultura que le hace llegar a ser un hincha de una u otra manera. Y no hay mejores hinchadas. Hasta una hinchada de tenis puede ser mejor que la de fútbol desde la mente de una persona de tenis. Porque quizás siente que son espectadores que verdaderamente van a ver el deporte y que lo van a cantar, o quizás piensan que son respetuosos entre los deportistas, o quizás tienen argumentos que a uno ni se les ocurren por no tener esa cultura del tenis. A lo que voy es que decir que Boca tiene mejor hinchada que Vélez es una construcción cultural. Es algo totalmente relativo a lo que nosotros pensamos que es algo bueno o algo malo, pero no por un criterio real, sino por lo que construimos en el tiempo. Esto quiere decir que, técnicamente, dentro de cada círculo cultural de cada país, existe una especie de vara de medir las hinchadas. Yo puedo decir que, para Argentina, Boca tiene una mejor hinchada que Vélez. Esto hablando según el criterio objetivo que nosotros armamos culturalmente. Pero no es objetivo. Es simplemente una construcción. No hay algo real que estemos midiendo. Creemos que es mejor porque nos gusta más, porque lo vemos más acorde con lo que nosotros consideramos que está bien. Pero no hay un argumento detrás. Eso quiere decir que en cierto punto, cuando comparamos hinchadas, podríamos hacerlo siempre adentro de nuestro país. Pero si bien lo haría un poco más justo, porque medimos todo con la misma vara más o menos, no lo haría más objetivo. Ahora, ya si nos vamos a comparar con otros países, ahí ya partiríamos en dos siempre. Porque al tener diferencias culturales con la mayoría de países, y más si nos vamos a Europa, nosotros pensamos una cosa, ellos pueden pensar completamente otra y ninguna está bien. ¿Por qué ninguna está bien? Porque la de ellos y la de nosotros tiene una base real. Ninguna de las dos tiene una base deportiva o una base verdaderamente que extraiga algún contenido que nos dé el hecho de que sea mejor o peor. Porque la hinchada va a ver el partido, va a alentar y no tiene ningún objetivo como tal. Y como no tiene ningún objetivo, no podemos medir la efectividad de la hinchada. Inclusive si alguno me diría, bueno, ¿por qué no hacemos que el equipo que tenga un porcentaje más diferencial de local con respecto al de visitante sea el que tiene mejor hinchada? Porque de hecho eso haría que la hinchada tenga en cierto punto más influencia en los resultados. Sería interesante, pero tampoco sería verdadero. Porque hay equipos que tendrán menos resultados de local simplemente porque son peores. No pueden sacar tanta diferencia con su hinchada a favor porque simplemente no pueden sacar tanta diferencia de verdad. O sea, por ejemplo, un equipo como Sarmiento, que no tiene una gran hinchada, pero tiene hinchada como todos los equipos. No gana casi nunca. Puede sacar una pequeña ventaja de local, pero esa ventaja nunca va a ser tan grande como la que saca un equipo más grande, porque el equipo más grande de por sí gana más. Por lo tanto, siempre se metería en el medio, mezclado todo en como una especie de masa imposible de leer, los rendimientos deportivos de los jugadores, de los técnicos, el momento puntual, hasta el clima, con respecto a cómo influye la cancha. Es imposible aislar cómo influye verdaderamente los hinchas en los resultados, más allá de que uno haga una estadística de ese estilo. Por ende, ¿qué conclusión tenemos? Puedes opinar lo que vos quieras, puedes decir que este equipo tiene mejor hinchada que otro, pero es subjetivo. Y si vos querés comparar Boca con River y decir que uno tiene mejor hinchada que otro, es subjetivo. Imaginemos este último caso hipotético. Si los equipos, desde todos los extremos puntos de vista, son exactamente iguales, mismos títulos, misma historia, todo muy parecido, todo exactamente, están en un empate técnico, y uno dice, bueno, pero este tiene mejor hinchada, por ende este tiene que ser el que sea más grande. Estamos hablando de que ahí la hinchada te hizo más grande, siendo que la hinchada es algo completamente subjetivo. Por ende, no podemos meter en la ecuación algo que no podemos medir de verdad. Esto hace que, sí, no solamente la hinchada no te hace más grande siendo el argumento más importante, sino que la hinchada no puede ser ni siquiera un criterio a tener en cuenta dentro de una lista de criterios para comparar la grandeza histórica de dos equipos. Y guarda, lo que sí podemos decir es que en Argentina, en diferentes países, los aficionados y las diferentes personas que opinan usan a la hinchada como un parámetro. El hecho de que hoy la gente exista la realidad de que use a la hinchada como un parámetro, no quiere decir de que sea un parámetro que deba usarse o que pueda usarse. Por ende, yo te puedo decir, bueno, obviamente Boca es más grande porque tiene más hinchas. Para la mayoría de gente es así.
En ese sentido, desde el punto de vista de lo que la mayoría piensa y de cómo funcionamos, es cierto que la hinchada hace más grande un equipo. Pero desde el punto de vista exterior, si nosotros quisiéramos analizar de verdad las cosas, la hinchada no te puede hacer más grande. Ese es el punto de este video. No que opines, sino que pienses. ¿Qué opinas? ¿Tendrías algún argumento extra? ¿Te parece que habría una manera de analizar la hinchada que sea más objetiva? ¿O te parece que verdaderamente, aunque sea subjetivo, está bien que lo miramos como nosotros queramos? Decime tu opinión, me interesa mucho en serio.